Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de Fundamento de la Matemática? Vamos a estudiar ahora la sección 7 del apunte, que es aplicaciones del teorema de completitud del cálculo de proposiciones. Entonces repasemos qué enunciaba el teorema de completitud. Fíjense, el teorema de completitud afirma en el cálculo de proposiciones que toda tautología es un teorema del cálculo de proposiciones. Es decir, si yo tengo una fórmula que sea tautología, entonces puedo afirmar que es teorema. Y nosotros antes ya habíamos demostrado que todo teorema es tautología en el cálculo de proposiciones. Por lo tanto, podemos concluir el sí y solo sí. Una fórmula es un teorema en el cálculo de proposiciones si y solo si es una tautología. Ustedes verán que en la sección 7 tienen una lista de esquemas tautológicos. Esta lista de esquemas, por lo que acabamos de decir, si son esquemas tautológicos, entonces son esquemas de teorema y pueden ser utilizadas en las demostraciones formales o en las demostraciones en línea. Ahora vamos a ver cómo aplicamos el teorema de completitud del cálculo de proposiciones. Primero tenemos que decir que a partir de esta sección y en adelante vamos a volver a todo el cálculo de predicados. Ustedes recuerdan que nosotros al principio, cuando veíamos el aspecto lingüístico del cálculo de predicados, definimos en él 6 axiomas: el axioma gen, la regla de inferencia y la definición de deducción. Y a continuación dijimos que el cálculo de proposiciones era quedarnos con los primeros 3 axiomas, con la regla de inferencia y con la misma definición de deducción. Por eso es que nosotros decimos que toda demostración en el cálculo de proposiciones es una demostración en el cálculo de predicados, porque el cálculo de predicados incluye a todas las fórmulas, axiomas, reglas de inferencia del cálculo de proposiciones. Incluye el cálculo de proposiciones, es como una teoría que está contenida en el cálculo de predicados. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que todo teorema del cálculo de predicados del cálculo de proposiciones es un teorema del cálculo de predicados. Y por lo que recién dijimos, por el teorema de completitud, toda tautología es un teorema en el cálculo de predicados. ¿Sí? Si todo teorema del cálculo de proposiciones es un teorema en el cálculo de predicados, entonces toda tautología, porque todo teorema en el cálculo de proposiciones, me hago lío en las palabras, en el cálculo de proposiciones, todo teorema sabemos que es tautología. Entonces, si todo teorema del cálculo de proposiciones es un teorema en el cálculo de predicados, quiere decir que toda tautología será un teorema en el cálculo de predicados. Ahora veamos qué quiere decir, cómo aplicamos el SC. Cada vez que nosotros veamos la sigla SC, tenemos que pensar en Statement Calculus, que justamente son las siglas en inglés de el cálculo de proposiciones o de cálculo proposicional, Statement Calculus. Entonces, tenemos que asumir dos cosas. Supongamos que esta fórmula P sub 1 flechita y entre paréntesis P sub 2 flechita y entre paréntesis P sub 3 flechita y así puntos suspensivos hasta que el último paréntesis sea P sub n flechita Q. Suponga que esta fórmula es una tautología y eso en el cálculo de proposiciones quiere decir que esta fórmula es un teorema. Bueno, supongo primero eso, que esto es una tautología. Además tenemos que suponer que P sub 1, P sub 2, P sub 3 y hasta P sub n son pasos en una demostración formal. Entonces, bajo estos dos supuestos, yo quiero obtener Q. ¿Cómo lo obtengo? Formalmente, ¿cómo lo obtengo? Muy bien, tengo que construir una prueba formal de la línea 1, porque como recién dije, si la línea 1 es una tautología,
En el cálculo de proposiciones eso quiere decir que es un teorema, y si es un teorema, entonces tiene una demostración formal. Ahora, ¿cómo encuentro una demostración formal de la línea 1? Simplemente porque el teorema de completitud del cálculo de proposiciones nos da a nosotros un procedimiento efectivo para encontrar la prueba formal. Es muy tedioso, pero se puede hacer. Ahora, luego que yo tengo ya la prueba formal de la línea 1, empiezo simplemente a aplicar modus ponens entre el paso 1 y esta línea. Obtengo así P sub 2 flechita todo lo que sigue. Luego aplico modus ponens entre P sub 2 y esa línea y obtengo entonces P sub 3 flechita y todo lo que sigue. Y luego aplico modus ponens entre P sub 3 y esa línea que obtuve, y así sucesivamente hasta que aplique modus ponens entre P sub n flechita Q y obtengo como último paso Q. ¿Sí? Entonces, ¿puedo obtener Q sabiendo que esta fórmula es una tautología y que los P sub i son pasos? Sí. Sí se puede obtener Q. ¿Cómo? Bueno, sería con modus ponens, pero antes de eso tengo que obtener una prueba formal de 1. Y obtener la prueba formal de 1 es simplemente seguir el procedimiento efectivo que nos da el teorema de cálculo de proposiciones. Como les digo, eso es tedioso, pero se puede hacer. Y esa sería la formalidad del procedimiento. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a estudiar un teorema de la teoría de látices, la demostración formal de un teorema de la teoría de látices. Y en la demostración formal tenemos los siguientes pasos. X menor que y x igual a y, entonces x menor que x, esta línea decimos que es un teorema. Un quita x menor que x, esto también es un teorema. Y por último el paso 10 me dice, el paso 10 es la fórmula un quita x menor que y x igual a y se justifica por SC aplicado a los pasos 7 y 9. Este SC es el procedimiento que acabamos de demostrar. ¿Qué significa el SC aplicado a los pasos 7 y 9? Significa que el paso 7, flechita, paréntesis, paso 9, flechita, paso 10, esa línea es una tautología. Eso quiere decir este SC. Entonces, ¿cómo lo justificamos? Las instrucciones en este paso son las siguientes. Primero, tenemos que construir una prueba formal de 2. Acá puse 3, pero es 2. Una prueba formal de 2. ¿Cómo? Como lo dije recién. Con el procedimiento efectivo que nos brinda el teorema de completitud del cálculo de proposiciones. Construyo la prueba formal. Y a continuación, aplico modus ponens a el paso 7 y a la línea 2. Entonces, como aplico modus ponens, voy a obtener entonces paso 9, flechita, paso 10. Y a continuación, aplico de nuevo modus ponens al paso 9 y al paso 9, flechita, paso 10. Y obtengo entonces el paso 10, que es esta fórmula. Eso sería el ejemplo desarrollado o justificado de manera formal. Así se justifica de manera formal el paso 10 cuando nosotros ponemos SC aplicados a los pasos 7 y 9. ¿Sí? Siempre que veamos SC nos estamos refiriendo al cálculo de proposiciones, pero más específicamente nos estamos refiriendo al teorema de completitud del cálculo de proposiciones, utilizado de la forma que acabo de explicar. Ahora, como esto es tedioso, la formalidad, o sea, construir la prueba formal de esta línea es realmente tedioso, nosotros procedemos con otro método, el método del absurdo. Justificamos el SC, pero por el método del absurdo. ¿Cómo sería eso? Bueno, de nuevo SC a los pasos 7 y 9 significa que paso 7, flechita, paréntesis, paso 9, flechita, paso 10 es una tautología, eso quiere decir, ¿sí? Ahora,
¿Qué vamos a suponer nosotros por el absurdo o por la contradicción? Y que no es una tautología. Si no es una tautología, quiere decir que vamos a pensar que toda esta línea toma el valor f. Y si toda esta línea toma el valor f, quiere decir que el paso 7 toma el valor t y todo lo que le sigue toma el valor f. Entonces el paso 7 toma el valor t. Eso es lo que acabo de anotar aquí. En realidad tendría que escribirlo con palabras. Toma el valor t. Pero no puedo, no me entraría en la diapositiva. Ahora, también dijimos que paso 9 flechita paso 10 toma el valor f. Bueno, pero eso quiere decir que entonces paso 9 toma el valor t y paso 10 toma el valor f. Ahora tenemos que llegar a un absurdo. Fíjense, y eso es jugando con las tablas de valores de verdad. Ahora, si el paso 10, si esta fórmula toma el valor f, entonces quiere decir que por la tabla de valores de verdad de Unguita, quiere decir que x menor que y x igual a y toma el valor t. Muy bien, guardo esa información. Además, si el paso 9, si esta fórmula toma el valor t, entonces por la tabla de valores de verdad de Unguita puedo decir que x menor que x, que esta fórmula toma el valor f. Entonces, fíjense, ahora vamos al paso 7, que nosotros afirmamos según nuestro absurdo, según nuestro análisis, nuestra suposición, perdón, que toma el valor t. Ahora, esto yo ya lo asumí, pero fíjense, x menor que y x igual a y toma el valor t. Todo esto toma el valor t. Fíjense en que el paso 7 tiene como conectivo fuerte la flechita. Y digo, lo que está antes de la flechita toma el valor t. Y lo que está luego de la flechita toma el valor f. Eso quiere decir que el paso 7, esa fórmula, según mi análisis y mis asunciones de valores de verdad, toma el valor f. Bueno, pero eso es un absurdo porque simultáneamente está tomando el valor t y el valor f. Absurdo. Muy bien, y el absurdo provino de suponer que esta fórmula no es una tautología. Luego, sí lo es. Y por lo tanto, como es tautología, el paso 10 deriva de los pasos 7 y 9 por SC. Espero que se haya entendido, eso es lo más importante. Supongo que no es una tautología. Entonces llego a un absurdo. El absurdo proviene de suponer que esto no es tautología, por lo tanto sí lo es. Y como es una tautología, ahora ya puedo proceder de la forma anterior. Por modus ponens, al paso 7 y a esta línea obtengo paso 9 flechita paso 10. Y luego por modus ponens, paso 9 con esta línea obtengo el paso 10. Eso sería justificar el paso 10. Espero que se haya entendido. Muy bien, lo vamos a aplicar muchas veces. Eso van a ver. Vamos a suponer que esto no es una tautología, vamos a llegar a una contradicción, entonces si es una tautología y por lo tanto el paso 10 se obtiene por teorema de completitud de los pasos 7 y 9. Muy bien, por último, la justificación informal sería nuestro pensamiento de introducción a la matemática, que lo voy a decir yo porque el libro también lo dice, pero no es la forma que nosotros vamos a usar de proceder. Informalmente, para obtener el paso 10 de los pasos 7 y 9, podemos proceder de la siguiente forma. El esquema tautológico 15, entonces vamos al esquema tautológico 15, que es este. P flechita Q, sí, solo sí, Unguita Q, flechita Unguita P. Entonces, ese esquema tautológico nos dice que este paso es equivalente, por el sí, solo sí, a Unguita Q, flechita Unguita P, que es lo que acabamos de anotar aquí. Ahora, esta línea, modus ponens, la línea 9, si hago esta línea modus ponens con la línea 9, vamos a obtener como resultado la línea 10.
Bueno, ese es nuestro pensamiento de introducción a la matemática. No está mal, pero no es la forma de proceder, por lo menos en este curso. En este curso las dos formas de proceder son las explicadas anteriormente, o bien el procedimiento estrictamente formal, utilizando la demostración del teorema de completitud del cálculo de proposiciones, o bien suponer por contradicción que ese esquema, suponer por contradicción que en este caso paso 7, flechita, paso 9, flechita, paso 10 no es tautología y llegar a un absurdo. O sea, contradecir los valores de verdad asignados a la misma fórmula, a una misma fórmula. Bueno, eso sería todo. No es muy difícil. Sin embargo, hay que practicarlo varias veces para poder entender el SC. Bueno, fíjense en que viene una pequeña explicación que es lo que yo he dicho. Luego viene otro ejemplo que yo les aconsejo que lo estudien, que está acá explicado. Y en el libro está explicado con más detalle. Y a continuación, como ya me pasé, vienen los ejercicios. Esto es interesante que ustedes los puedan resolver. ¿Sí? Esto es lo que queda para ustedes como tarea antes de avanzar con cuantificadores. Que yo espero que en los próximos días poder subir un nuevo video sobre este tema. Así que bueno, eso es todo. Un cariño y nos seguimos encontrando en las consultas o en las consultas de los foros. Hasta luego.